Bien, nuevamente esperemos que ahora no falle el internet. Les estaba diciendo acerca de este tema del citoesqueleto. Eh, bueno, habíamos visto esta parte. Les repito, las generalidades acerca de las funciones que tienen en células eucariontes, que es donde está presente este citoesqueleto, les sirve para adoptar diferentes formas a la célula, organizar sus componentes internos para que pueda haber, para que los organelos en sí estén organizados de cierta manera y no anden flotando ahí por todo el citoplasma, para que puedan interactuar de manera mecánica con el ambiente y a su vez con otras células, realizar movimientos ordenados, es decir, que estos filamentos contribuyan al movimiento gracias a esa capacidad que le brindan a la célula de tomar diferentes formas. El citoesqueleto en sí no es una estructura fija, es decir, estable, sino que es una estructura dinámica que se va a reorganizar de acuerdo a las necesidades celulares. Vamos a ver cómo los microtúbulos intervienen en esta fase o en esta fase del ciclo celular, que tiene que ver con que la célula se pueda dividir o se pueda multiplicar. ¿Sí? Además, es responsable de que pueda haber un deslizamiento de la célula, de que pueda trasladarse, transportarse, ¿sí? Tienen que ver también, además, con la contracción muscular y finalmente cambios de forma durante el desarrollo. Nuevamente, tomando esa parte del ciclo celular, vamos a ver cómo estas células, dependiendo de la fase en la que se encuentre el ciclo celular, puede agrandarse, puede disminuir su tamaño, pueden reorganizarse en la parte interna de la célula. ¿Sí? Todo esto va a tener que ver con el citoesqueleto, con todos estos filamentos que forman al citoesqueleto. Y aquí podemos ver cómo una célula, a través de, del- de los microtúbulos específicamente, cuando se va a llevar a cabo el proceso de división celular, se forma el uso mitótico. A partir de este se van a generar microtúbulos, ¿sí? Van a salir microtúbulos en este uso mitótico que le va a servir a la célula más que nada para que se lleve a cabo la segregación de los cromosomas. Es decir, en este caso, aquí se puede observar cómo en esta célula pues ya se duplicó el material genético. Entonces, cada uno de estos representa una cromatida hermana. Por lo tanto, una vez que se llevó a cabo el proceso de división o de la replicación del material genético, entonces estos microtúbulos se unen al cinetócoro, ¿sí? Que es una parte central, por así decirlo, de los cromosomas. Entonces va a llegar un punto, una vez que se unen, en que se van a poder separar. Y entonces así es como se va a llevar a cabo esa segregación de los cromosomas para que al final cada una de esas células tenga misma cantidad de material genético. Y entonces aquí podemos ver que a partir de una célula se generaron dos células. Y entonces este es un ejemplo de cómo, perdón, pueden intervenir los, uno de los componentes del citoesqueleto. ¿Sí? Continuando con las funciones, va a controlar la localización de los organelos, lo que ya les había dicho, perdón, es que algunos componentes del citoesqueleto se encargan de mantener todos esos componentes de la célula, todos esos componentes internos organizados, sobre todo los organelos, ¿sí? Y además proporciona la maquinaria para el transporte de ellos, ¿sí? Además de que intervienen en el tráfico vesicular. Y básicamente el citoesqueleto está formado por tres tipos de filamentos proteínicos. Los filamentos de actina, que también lo pueden encontrar en la bibliografía como microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. En este orden siempre se presentan de esta manera porque pues estos van a ser los más pequeños, estos van a tener un tamaño intermedio entre los microtúbulos y los filamentos de actina, y estos microtúbulos son los más grandes. A estos por eso es que se les denomina también microfilamentos o filamentos de actina. Sí, y de manera muy general vamos a ver cómo están organizados. Vean aquí una micrografía de lo que representa un filamento de actina.
cómo está representado también en una célula. Esto es un esquema, más que nada. Sí, vean el tamaño, alrededor de 25 micras, aquí podemos ver. Entonces, estos filamentos de actina, que les había dicho que también se conocen como microfilamentos, van a ser dos polímeros helicoidales, es decir, que van a tener forma de hélice, específicamente de la proteína actina. ¿Sí? Son estructuras flexibles, van a presentar un diámetro de 5 a 9 nanómetros y van a estar organizados en una gran variedad de haces lineales. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sí? Y aunque los filamentos de actina están dispersos en el citoplasma, ¿sí? Por lo general se encuentran casi en la periferia, ¿sí? Cercanos a la membrana plasmática. ¿Ok? Continuando con los microtúbulos, estos microtúbulos tienen un diámetro de 25 nanómetros, son mucho más rígidos que los filamentos de actina, vean, también están estructurados forman como un tipo de cilindro, ¿sí? Son cilindros largos y huecos que están formados por tubulina, esa proteína que los forma, de ahí su nombre de microtúbulos. Estos van a ser largos y rectos, ¿sí? Por lo general tienen un extremo unido, un centro organizador de microtúbulos, que es a lo que se le llama centrosoma. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo está organizado estos microtúbulos. Este es un esquema, una micrografía. Y aquí lo que les había mencionado en las imágenes anteriores, que cómo intervenían en el ciclo celular, ¿sí? Sobre todo al final en la fase M, que representa la mitosis, cómo este centrosoma, ¿sí? O la formación del uso mitótico, libera microtúbulos. A partir de este salen microtúbulos que se van a unir al cinetócoro de cada una de las cromátides hermanas para que se lleve a cabo esa segregación de los cromosomas. Y finalmente tenemos a los filamentos intermedios, ¿sí? En orden, pues como les había dicho, estos tienen un tamaño intermedio entre los microtúbulos, que son los más grandes, de 25 nanómetros, y los microfilamentos, que son los más pequeños. Acá los filamentos intermedios tienen un tamaño, un diámetro de 10 nanómetros, véanlos, también tienen una forma como de tubo, ¿sí? Uno de los tipos de filamentos intermedios forman una malla llamada lámina nuclear. Recuerden la lámina nuclear, cómo está formada. Básicamente está formada por laminas, que son las proteínas que forman a la lámina nuclear. Sí, que esta va a estar debajo de la membrana nuclear interna. Sí, otros filamentos intermedios también se van a extender a lo largo del citoplasma. También tienen que ver con que haya unión entre las células, por ejemplo, las células dérmicas, para que las células no se vayan a separar, ¿sí? Las mantiene unidas. Toda esa parte la vamos a ver en el tema de uniones celulares, pero de entrada, pues se tiene que ver esta parte aquí para que puedan entender básicamente lo que es la función de estos filamentos, ¿sí? Y aquí en este ejemplo, en esta imagen, se puede ver más o menos la función muy general de lo que son los tres tipos de filamentos que componen al citoesqueleto. En azul podemos observar a los filamentos intermedios, en verde a los microtúbulos, ¿sí? De entrada ya se le alcanza a percibir un signo de menos, un signo de más, que eso también lo vamos a ver, que representa, y los microfilamentos de actina, ¿sí? Que habíamos visto que prácticamente estaban en la periferia de la célula, cercano a la membrana plasmática. Entonces aquí podemos ver cómo hay una interacción, ¿sí? De los filamentos intermedios, ¿sí? Que se interaccionan con otras proteínas para que puedan unirse a otras células. Entonces, aquí podemos ver cómo se encuentran estas células, ¿sí? Organizadas entre sí, cómo prácticamente estos filamentos intermedios conectan, ¿sí? A estas células para que no haya un desprendimiento, ¿sí? Y a su vez también conectan a esta parte con la lámina basal para que tampoco se vayan a desprender las células de aquí. Pero les digo, esto es un ejemplo de una célula epitelial y de alguna manera cómo funcionan estos filamentos. Sin embargo, la parte de uniones celulares, pues sí se va a ver a detalle en la próxima unidad, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vamos a ver de manera detallada cuáles son
las diferentes funciones y cómo están organizados estos filamentos que componen al citoesqueleto. Estaba planeado para esta clase nada más ver a los microfilamentos, a los filamentos de actina. Por lo tanto, en esta clase vamos a ver eso y en la próxima clase veríamos a los filamentos intermedios y a los microtúbulos. Bueno, estos filamentos de actina van a estar presentes en todas las células eucariontes, ¿sí? Y se encargan del movimiento celular. Creo que esta imagen ya la habíamos visto, se las había puesto. Esto representa a un neutrófilo, ¿sí? Cómo va desplazándose. Estos filamentos de actina permiten que una célula pueda desplazarse. Entonces, está persiguiendo a este microorganismo hasta que consigue localizarlo y ahí va detrás de él, porque una de las funciones de los neutrófilos es fagocitar, es decir, se lo quiere comer, ¿sí? Entonces, esto sería una de las funciones que tienen los filamentos de actina, ¿sí? Y entonces, estos filamentos de actina, dependiendo del tipo de célula, es donde van a estar ubicados y la función que van a desempeñar, ¿sí? Se van a asociar con proteínas fijadoras de actina, así se llaman, para que estos filamentos de actina cumplan diversas funciones celulares. Aquí podemos ver 4 diferentes tipos de funciones y a su vez de células. ¿Sí? Aquí podemos ver una célula epitelial. ¿Sí? Entonces vemos cómo esos filamentos de actina rellenan de alguna manera estas microvellosidades, perdón, y le brindan una cierta rigidez, ¿sí? A esta parte de la célula. Acá, en esta parte, podemos ver cómo puede formar haces contráctiles, ¿sí? Que puede actuar como los músculos, es decir, para que esta célula se pueda expandir, se pueda contraer, ¿sí? También pueden generar estructuras temporales, ¿sí? Como en el caso de los fibroblastos, es decir, que se formen estas estructuras para que la célula pueda desplazarse, pueda moverse. Pero si está en un estado así de reposo, pues estas estructuras se pierden. A diferencia de lo que ocurre con las microvellosidades en las células epiteliales, ¿sí? Y por último, cuando llega el final del ciclo celular, cuando el objetivo del ciclo celular es que pues, las células se dividan en dos, ¿sí? Al final del ciclo celular, pues ya cuando se repartió el material genético en ambas células y está formadas prácticamente las dos células, entonces requiere de que se separen. Entonces aquí es donde se va a formar un anillo contráctil. Ese anillo contráctil básicamente va a estar formado de filamentos de actina. Entonces lo que hace es estrangular la membrana y separa a las células en dos. Sí, esto ocurre en célula animal, ¿eh? Bueno, les iba a preguntar que si tenían dudas, pero estoy hablando solo, entonces no. Bien, ¿cuáles son las propiedades de estos filamentos de actina? Pues ya habíamos visto que eran unos filamentos de alrededor de 5 o 7 nanómetros de diámetro, son delgados, son flexibles, cortos comparados con los otros dos y son más numerosos que, por ejemplo, los microtúbulos. ¿Sí? Cada filamento es una cadena de moléculas globulares de actina, es decir, cada uno de estos círculos que vemos aquí en la imagen representa a una molécula de actina. ¿Sí? Y cada una de ellas pues, van a ser idénticas y van a apuntar en la misma dirección. Van a poseer un extremo más y un extremo menos. Este es un esquema, como se puede observar, acá vemos una estructura tridimensional y aquí podemos ver una micrografía de lo que representa un filamento de actina. ¿Sí? Estos filamentos de actina pueden crecer, ¿sí? Pues es decir, pueden ir creciendo, pueden ir decreciendo, tienen esa capacidad. Entonces, pueden crecer al agregarse monómeros en ambos extremos, ¿sí? En el extremo más va a avanzar a mayor velocidad, ¿sí? Entonces,
Esos monómeros, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a ser actinas, son proteínas, acuérdense, entonces, esos monómeros de actina se pueden ir agregando y entonces, por lo tanto, puede ir incrementando el tamaño del filamento. Cada monómero de actina transporta un ATP que va a ser hidrolizado a ADP al incorporarse al filamento. Entonces, aquí vemos cómo está una actina unida a un ATP. Entonces, al unirse, libera un fosfato y ya queda unido como ADP. Entonces, una vez que ya está unido, puede separarse, ¿sí? Se puede separar esta actina unida a ADP, ¿sí? Entonces puede liberar el ADP y esta misma molécula pues se le puede unir un ATP y ya puede volver a unirse, ¿sí? Es decir, el ATP lo requiere para que se pueda unir. Si no está unida esa actina al ATP, entonces no se puede no puede formar un filamento, ¿sí? Y entonces esta hidrólisis va a promover la despolimerización, es decir, que se separe, ¿sí? Que se lleve a cabo esa separación del monómero de actina. Entonces, esa, esa hidrólisis del ATP también promueve eso. Y entonces, gracias a esto, el filamento de actina puede agrandarse o hacerse más corto. Y eso es importante porque vamos a ver más adelante que también repercute en la contracción muscular, ¿sí? Y en ciertas funciones celulares. Bueno, se ha visto, se sabe que algunas toxinas pueden afectar el crecimiento o de que queden estáticos esta polimerización de los filamentos de actina. Sí, por ejemplo, las citocalcinas es un tipo de toxina que van a impedir la polimerización de la actina, es decir, que no se le van a poder agregar a un filamento más monómeros de actina. ¿Sí? La faloidina también estabiliza los filamentos de actina y no permite la despolimerización. Es decir, que si está de cierta manera, pues ya no va a permitir, si ya tiene un tamaño específico, esta faloidina ya no va a permitir que se despolimerice, ¿sí? Entonces va a quedar en ese estado. Y si tiene que ver con la contracción, entonces pues ahí va a quedar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ojo, hay dos tipos de actina, ¿sí? La actina globular, que se representa con una G, aunque viene en inglés, pues no está complicado entender esto. G-actin, pues es G-actina o actina G. Dimer es dímero, trímero, ¿sí? And, pues el extremo negativo, el extremo positivo y la actina F. ¿Cuál es la diferencia entre la actina F y la actina G? La globular es la que se encuentra no libre, libre, ¿sí? Y la actina F es la que ya forma parte del filamento, de ahí el nombre de actina F, ¿sí? Entonces no se les olvide, actina globular es la que se encuentra libre, la actina F es la que ya forma parte del filamento, ¿sí? Simple. Entonces, continuando con las proteínas fijadoras de actina, acuérdense que vimos que la actina no actúa o no trabaja por sí sola, sino que requiere de proteínas fijadoras de actina para que lleven a cabo su función, ¿sí? Alrededor del 5% de todas las proteínas de una célula animal es actina, ¿sí? Es la mitad en filamentos y la mitad se encuentra en monómeros en citosol. Tanto la proteína timosina como profilina se unen a monómeros del citosol y evitan que se le agreguen a los extremos más. Es decir, evitan o regulan de alguna manera la polimerización, ¿sí? Al requerirse los filamentos de actina, entonces estas forminas, ¿sí? Y proteínas relacionadas con actina regulan la polimerización. Entonces aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos un filamento de actina, véanlos, son estos. Aquí vemos 3 filamentos de actina. Aquí es como se encuentran de forma monomérica, ¿sí? Y entonces va a haber proteínas, ¿sí? Que van a secuestrar o van a unirse, son proteínas fijadoras de actina a los monómeros. Entonces, de esta manera ya no pueden formar los filamentos. Entonces, de alguna manera regulan esas proteínas fijadoras de actina, regulan la polimerización, ¿sí? También pueden hacer que se agreguen, ¿sí? Aquí tenemos un filamento
de actina, entonces se pueden agregar más monómeros. Pero bueno, teniéndolo de aquí, pues las proteínas fijadoras de actina van a tener diferentes funciones, ¿sí? Aquí podemos ver cómo pueden funcionar, son las que vemos en color verde, como un tipo de cruzamiento, es decir, que son proteínas de cruzamiento para que formen estas estructuras, para que puedan interaccionar un microfilamento con otro, ¿sí? De forma transversal. También pueden fungir como un tipo de cap o capping, es decir, que bloquean uno de los extremos para que no se agreguen más monómeros y no crezcan de más esos filamentos de actina, ¿no? También pueden servir o unirse, ¿sí? Generando estas estructuras, ¿sí? Como alrededor, ¿no? También como proteínas motoras que en las que pueden interaccionar, también esto lo vamos a ver, interaccionar esta proteína está unida a este filamento y esta proteína está unida a este filamento y al interaccionar hace que este filamento se vaya hacia la derecha y este hacia la izquierda. Entonces, de alguna manera están interaccionando. O también que puedan interaccionar varias de estas proteínas entre sí, ¿sí? Con otros filamentos y puedan formar estas estructuras. Entonces, las proteínas fijadoras de actina tienen esas funciones en la célula. Y entonces esta actina, pues estos filamentos de actina siempre tienen que estar interaccionando con estas proteínas fijadoras de actina, ¿sí? Bueno, la mayoría de la actina vamos a ver que se encuentra en una capa situada debajo de la membrana plasmática, que es a lo que se le conoce como córtex, ¿sí? Entonces aquí vemos a la membrana plasmática y enseguida viene algo que se denomina córtex o corteza celular y ahí es donde va a estar la mayoría de estos filamentos de actina, ¿sí? Van a formar una red tridimensional y esta red le brinda propiedades mecánicas a la membrana plasmática y a la superficie celular, ¿sí? Y gracias a esto, pues va a permitir la reorganización de los filamentos de actina. Entonces, con esta función que le brinda esa corteza rica en actina, pues va a permitir que se modifique la forma en la célula, que haya locomoción, es decir, que se pueda mover, ¿sí? Que pueda cambiar su forma la célula como tal y a su vez que pueda desplazarse esa célula, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos celulares que se van a desplazar mediante cilios y flagelos, ¿sí? Es decir, va a haber receptores de superficie celular que se van a unir a un ligando, a una molécula señal, y eso va a hacer que se desencadenen cambios dentro de la célula para que se lleve a cabo el ensamblaje de los filamentos de actina para que se pueda desplazar, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver en esta imagen. Para eso, perdón, existen tres mecanismos de deslizamiento, ¿sí? En el caso uno, pues la célula va a emitir protrusiones en su frente, ¿sí? Y entonces, gracias a esto, aquí lo vemos, esta estructura se denomina lamelipodio, ¿sí? Entonces, imagínense que aquí hay un sustrato. Entonces, la célula se tiene que desplazar para acá para poder ver que ese sustrato pues, les puede servir para algo, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la polimerización de la actina, ¿sí? En el extremo más, y entonces eso permite, recuerden, todo esto que vemos aquí en color gris, esta imagen, a pesar de que es como un tipo de copia, no viene a color, pero se alcanza a apreciar la corteza, ¿sí? Acuérdense que esta corteza que forma parte o está dentro de la célula, pero viene enseguida de la membrana plasmática, todo esto que vemos en color gris. Sí, representa la corteza y esa corteza es rica en actina. Entonces, gracias a esto, permite esa locomoción. Entonces, aquí las flechas les indican hacia dónde tiene que ir la célula, ¿sí? Entonces, comienza, ¿sí? A haber una polimerización en el extremo más y se forma esta estructura, ¿sí? Entonces, hay un movimiento de la actina no polimerizada. Entonces, después interviene otra proteína que se denomina miosina 2. Entonces, esta miosina 2
permite la contracción, ¿sí? Entonces, véanlo, son eventos diferentes. Va a permitir la contracción y al hacer esa contracción permite que se extienda por esta parte, ¿sí? Y nuevamente se genera otra protrusión y entonces si quieres seguir avanzando, pues va a haber otra contracción. Es como que si fuera un gusano, no sé si han visto cómo caminan los gusanos, así prácticamente es como ocurre en las células, así es como se va a poder arrastrar, ¿sí? Hacia adelante. Ok. Bueno, entonces, este deslizamiento dependiente de actina, pues el primer paso va a ser el empuje, ¿no? Entonces ahí va a ocurrir la polimerización de esta proteína de la actina o de los filamentos de actina. El borde activo emite lamelipodios, ¿sí? Que es esto que vemos aquí. Entonces, si hacemos un acercamiento, se va a ver de esta manera. Entonces, prácticamente, las flechas estas les indica hacia dónde se está polimerizando, ¿sí? Pero vemos cómo hay interacciones, no van en una sola, sí van en una sola dirección, pero me refiero que no se encuentran organizados, ¿sí? Todos estos filamentos. Entonces, pueden emitirse también proyecciones rígidas y delgadas que se denominan filopodios, que son estas como si fueran vellosidades. Y entonces aquí sí vemos que todos esos filamentos se encuentran organizados, igual todos apuntan hacia la misma dirección, que es hacia donde se van a polimerizar. Y ambas son estructuras móviles que tienen la capacidad de moverse 1 micrómetro por segundo. Entonces, imagínense, este movimiento va a ser rápido, pero solo va a avanzar una micra por segundo, ¿sí? En el caso de cuando se genera este haz contráctil, aquí sí puede ir hacia ambas direcciones, ¿sí? Porque pues, si necesita contraerse y luego regresarse, entonces el haz contráctil ahí sí puede polimerizarse o apuntar hacia ambas direcciones, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Y entonces vimos también estas proteínas relacionadas con la actina que se les denomina ARP, ¿sí? Que son proteínas también fijadoras de actina, pero son proteínas relacionadas, por eso la R, ¿no? Estas van a regular la formación y el crecimiento de los filamentos de actina, ¿sí? Van a formar complejos que se van a unir a unos filamentos que ya son existentes, ¿sí? Y nuclean la formación de nuevos filamentos, es decir, que a partir de ellas se pueden generar nuevos filamentos de actina, por eso es que hablan de la nucleación. Eh, y gracias a estas proteínas ARP, la red, ¿sí? Va a poder generar un ensamblaje y un desensamblaje, lo que va a generar un empuje de los lamelipodios. Entonces, en micrografía se puede ver de esta manera, ¿sí? Pero si lo vemos en un esquema, pues se va a ver de esta manera. Entonces, todos estos que vemos como en color rosa, ¿sí? Representan a los filamentos de actina. Y todas aquellas proteínas ARP, pues van a ser todas estas que vemos con forma de color café, ¿sí? Entonces estas proteínas, como dice ahí, pues se van a unir, van a interaccionar con los filamentos preexistentes y van a promover la nucleación, es decir, que a partir de esta van a generarse nuevos filamentos. Vean cómo se generan nuevos filamentos, nuevos filamentos. Vemos cómo en este filamento se unió una proteína RP, otra RP, y entonces de tal suerte que una vez que se polimerizan, generan nuevos filamentos y se generan estas estructuras, ¿sí? Entonces, para eso sirven esas proteínas relacionadas con actina, esas ARP, ¿sí? Y entonces también en estos filamentos de actina van a intervenir unas proteínas denominadas forminas, ¿sí? Estas forminas se van a unir al extremo más, ¿sí? Aquí se unen al extremo más. Entonces, promueven el crecimiento de los filamentos de actina mediante la agregación de monómeros, esto para formar filamentos no ramificados. Acá en este ejemplo, esta proteína pues sí generaba esos filamentos ramificados, ¿no? Pero esta proteína de lo que se encarga es que va a permitir, ¿sí? A medida que se van agregando monómeros de actina, va a permitir que se vayan agregando y en una sola dirección para que al final se obtenga un filamento completamente recto, ¿no? Este,
Bueno, y entonces, como hemos visto anteriormente en una o dos diapositivas atrás, que también intervenía esta proteína, la miosina, ¿sí? Entonces, todas las proteínas motoras que son dependientes de actina pertenecen a la familia de las miosinas, ¿sí? Requieren de la hidrólisis de ATP para producir movimiento desde el extremo menos al extremo más. De esto se ha descrito que existen dos tipos de miosina, la miosina 1 y la miosina 2. En el caso de la 1, esta proteína va a ser un monómero encargado del transporte de vesículas y en el caso de la miosina 2, esa tiene que ver más que nada con la contracción muscular y cuando se lleva a cabo el final del ciclo celular, que representa o que se refiere a la citocinesis, es decir, que se genere una nueva célula. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a intervenir la miosina 2. Y entonces la miosina 1 con transporte vesicular. Estos en una cabeza y una cola, ¿sí? Como la vaca Lola. La primera interactúa con los filamentos de actina y la acaba de interactuar con los filamentos de actina, va a requerir de ATP para que se lleve a cabo el desplazamiento a lo largo del filamento. Y en cambio la cola va a determinar qué componentes celulares serán arrastrados por el motor. Es decir, la cabeza de la miosina, ¿sí? Va a interaccionar ahí con los filamentos de actina. Y la cola se puede unir a una vesícula, ¿sí? Para que les quede más claro. Y acá lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, recuerden, a la miosina 1, ¿sí? La miosina 1. Entonces, vemos cómo está estructurada, ¿sí? Es un tamaño de alrededor de 70 nanómetros. Esta es la cabeza, esta es la cola. Entonces aquí vemos un filamento de actina. ¿Cómo está interactuando este filamento con la membrana plasmática? ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo que es el B y el C, pero primero vamos a ver este B. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la cabeza es la que va a interaccionar con el filamento de actina, ¿sí? Y la cola, que aquí se ve pues pequeña, va a interaccionar con los componentes celulares, en este caso es una vesícula. Entonces, ¿para qué le va a servir? Aquí como lo podemos ver, al interaccionar la cabeza con la miosina, entonces es como que si fuera caminando a través del filamento de actina y la cola, las colas de estas miosinas van a mantener unida la vesícula, de tal suerte que a medida que va interaccionando, pues la vesícula va a ir avanzando. A lo mejor el destino final de esta vesícula, pues es la membrana plasmática para liberar el contenido o para soltar proteínas transmembranales, ¿no? Entonces, para eso le sirve, ¿sí? Acá otro ejemplo es de que esta miosina, también miosina 1, puede fijarse directamente a la membrana plasmática. Y entonces igual, la cabeza siempre va a interactuar con los filamentos de actina y la cola pues con los demás componentes celulares. Acá está interactuando. Se me va a descargar, permítanme. Listo. Y acá está interactuando con la membrana plasmática, la cola y la cabeza nuevamente, como les había dicho, con el filamento de actina. Sí, entonces eso hace que pueda avanzar o pueda desplazarse. Y entonces habíamos visto que las señales extracelulares van a influir en esta polimerización y despolimerización, es decir, las membranas de los diferentes tipos de células receptores. Entonces, estos receptores se van a unir a una secuencia, a una molécula señal que van a desencadenar río abajo, es decir, dentro de la célula, ciertos eh, comportamientos, cierta transducción de señales que van a eh, implicar o que van a generar ciertas modificaciones en la célula, ¿sí? Y con eso pueden ocurrir reordenamientos estructurales, ¿sí? Gracias a estas proteínas receptoras, ¿no? Entonces van a desencadenar señales río abajo, van a activar a proteínas Rho, ¿sí? Las cuales se les considera como interruptores moleculares, ¿sí? Estas proteínas Rho pues van a estar activas unidas a GTP o inactivas unidas a GDP. Entonces, se une o está apagada la proteína Rho, ¿sí?
Entonces se une, hay una señal, ¿sí? Se une, una molécula señal llega, se une al receptor, entonces eso hace que el GDP se libere y se una GTP, ¿sí? Entonces se une el GTP y la activa. Y entonces eso hace que desencadene una señal dentro de la célula, ¿sí? Que tiene que ver con los filamentos de actina, ¿sí? Que se activen, que se polimericen, despolimericen. Transcurre, a lo mejor tuvo que desplazarse la célula, se desplazó, ya no requiere de esa señal, entonces se tiene que apagar. Esta proteína no tiene que estar prendida todo el tiempo, entonces va a ocurrir ahora sí una hidrólisis de este ATP y va a quedar apagada porque va a estar unida a GDP, ¿sí? Este es un esquema muy, muy general, porque la parte de señalización o transducción de señales lo vamos a ver en otra unidad, ¿sí? Pero aquí, pues, para que les vaya quedando claro esa parte. Y entonces vemos que estas proteínas Rho tienen una función importante con la polimerización de los filamentos de actina, ¿sí? Es decir, cuando se lleva a cabo la unión del- de la molécula señal al receptor y activa estas proteínas Rho, pues va a afectar a los microfilamentos de diferentes formas. Es decir, se activó Rho, hay polimerización de actina y hay agrupación y formación de filopodios, ¿sí? Estas estructuras, mejor para que se pueda desplazar la célula. También, si hay activación de Rho, hay polimerización de actina, agrupación y formación de lamelipodios laminares y plegamiento de la membrana. O sea, todo eso puede hacer. ¿Y qué experimentos han hecho? ¿Qué han visto? ¿Sí? Porque luego ya ven que a veces no tenemos nada que hacer y nos podemos hacer cosas. Aquí tenemos. Son 4 imágenes diferentes, son micrografías que representan a un fibroblasto, ¿no? Aquí tenemos una célula quiescente, es decir, está sin hacer nada, ahí está quiescente, si a eso se refiere. Es un fibroblasto no estimulado. Entonces, los filamentos de actina se van a encontrar en la corteza, ¿sí? En la corteza celular. Entonces, ¿qué pasa? Que le microinyectan una proteína Rho, ¿sí? Una Rho activada. Entonces, esta Rho activada promueve el ensamblaje rápido de haces contráctiles largos, no ramificados, y aquí lo podemos ver, ¿sí? O sea, a esta célula que estaba tranquila, sin hacer nada y quiescente, le inyectaron Rho activada y comienza a hacer un desorden dentro de la célula, ¿sí? Comienza a promover ese ensamblaje y esa formación de haces contráctiles, ¿no? Entonces aquí se puede ver. Entonces vemos la función específica o la importancia que tiene esta proteína Rho, ¿sí? Hay otra proteína que se denomina RAC, que tiene una función similar a Rho, ¿sí? Pero esta genera la formación de un lamelipodio. Entonces agarraron otra célula que estaba quiescente, ¿sí? Y entonces vean la estructura, cómo se formó. Y entonces se forman estos lamelipodios, ¿no? Gracias a que se le inyectó esa proteína RAC. Y finalmente, a otro fibroblasto se le hizo una microinyección de otra proteína Rho, que es miembro de esta familia Rho, que se denomina CDC42. Esta CDC42 estimula la producción de filopodios largos en la periferia celular. Entonces vean lo que ocasionó. Esta formación de filopodios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver cómo estas proteínas Rho tienen una importancia en la polimerización de los filamentos de actina, ¿sí? Entonces, cómo es importante que funcionen de manera adecuada en el sentido de que no todo el tiempo estén encendidas esas proteínas Rho, ¿sí? Y que cuando se requieran encender se enciendan y cuando se necesiten apagar se apaguen, ¿no? Por eso es que son como interruptores moleculares, ¿sí? Y ahora vamos a ver esa parte que tiene que ver con la contracción muscular, ¿sí? El que tiene que ver específicamente con el músculo esquelético y el cardíaco, ambos utilizan actina y miosina, ¿sí? La locomoción, es decir, el movimiento de las células.
y el movimiento de distintos componentes intracelulares, es decir, los organelos, las vesículas, van a depender básicamente de la interacción que existe entre la miosina y la actina, ¿sí? La miosina del músculo pertenece a la subfamilia de miosina 2. Habíamos visto que la 1 prácticamente se encarga del tráfico vesicular o de interacciones internas de la célula, pero la miosina 2 pues tiene que ver con la contracción muscular, ¿sí? Esta presenta dos cabezas con actividad ATPasa y una cola larga. La miosina 1, recuerden que nada más tenía una sola cabeza. Entonces aquí lo podemos ver. Esta es una miosina 2, tiene dos cabezas y una cola, ¿no? Larga. Y bueno, cuando hay una interacción, cuando se forma un filamento de miosina 2, pues toma esta estructura, ¿sí? Y todas estas que vemos aquí, ¿sí? Pues son cabezas de miosina, ¿sí? Y aquí se ve pues, la cola, ¿no? De estas proteínas. Y entonces estas cabezas de miosina se unen a los filamentos de actina y permiten movilizarlos, es decir, hacia un sentido y el otro hacia otro. Entonces aquí podemos ver cómo existe esa interacción de la cabeza, de una de las cabezas con el filamento de actina y cómo la cola va a interaccionar con la otra cola de otra molécula de miosina 2 que a su vez está interaccionando con un filamento de actina. Y entonces eso va a generar ese movimiento que se va a generar aquí, va a generar una fuerza contráctil y es lo que va a ocurrir en el músculo, ¿sí? Entonces esa contracción muscular, ¿sí? Eh, es como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Los elementos contráctiles de la célula muscular se denominan miofibrillas, ¿sí? Miden de 1 a 2 micrómetros de diámetro. El sarcómero es a lo que se le conoce como la unidad contráctil del músculo, el cual es la región de la miofibrilla situado entre dos discos Z, ¿sí? Entonces aquí hay un disco Z, otro disco Z, esto es a lo que se le conoce como miofibrilla, y el sarcómero va a ser de aquí a acá, ¿sí? Entonces un disco Z, otro disco Z, y el sarcómero. Si lo queremos ver en dibujo, ¿sí? Aquí lo podemos ver, disco Z, esto es el sarcómero, los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Entonces ahí es como podemos ver cómo van a interactuar. Entonces va a poseer filamentos gruesos que van a ser de miosina, son estos que vemos aquí, y que van a estar localizados al centro del sarcómero y filamentos delgados, que van a ser estos que vemos en color rosa, que van a estar anclados por sus extremos más al disco Z. Entonces aquí vemos como estos filamentos de actina, son los filamentos delgados, van a estar interaccionando con los filamentos gruesos que representan a los filamentos de miosina y a su vez van a estar unidos aquí al disco Z. ¿Sí? Y entonces esta contracción muscular es causada por el acortamiento simultáneo de los sarcómeros, ¿sí? Y entonces va a provocar ese deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. Y entonces aquí lo podemos ver, cómo se lleva a cabo una contracción, ¿sí? Entonces, cómo comienzan a interaccionar con estos filamentos de actina, ¿sí? Y a su vez con estos filamentos estos son los filamentos de miosina, cómo empiezan a interaccionar entre sí y a su vez con los filamentos de actina, que vemos en color rojo, y entonces la contracción genera este acercamiento, ¿sí? Como podemos seguir estas flechas. Entonces genera ese acercamiento, esa contracción, y la relajación pues va a ser a la inversa, hacia afuera, ¿sí? Entonces se puede llevar a cabo esa contracción y esa relajación gracias al movimiento que genera esta miosina a través de los filamentos de actina, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo este movimiento? ¿Sí? Entonces, aquí vemos a esta cabeza de miosina, ¿sí? A veces es un poco complicado verlo así en imágenes que son fijas, ¿no? Por lo general es mejor verlo ya en un video o sí, en alguna animación, porque pues ya tiene movimiento y entonces se puede entender mejor. Pero aquí lo vamos a ver
cómo se lleva a cabo ese movimiento. Esa contracción es como que si hiciéramos un acercamiento de lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Entonces, tiene que haber una unión, ¿sí? Una unión de la cabeza, ¿sí? Con la cabeza de miosina con una molécula de actina del filamento de actina, ¿vale? Entonces, vemos cómo está unido. Entonces, a partir de esto, acuérdense que para cuando hay contracción, pues sí hay un gasto de energía. Entonces tiene que haber hidrólisis de ATP. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta cabeza, ¿sí? Tiene una región de unión al ATP. Aquí no se ve, pero bueno, tiene una región de unión al ATP. Entonces se une el ATP, ¿sí? Y entonces eso genera un cambio conformacional, ¿sí? Entonces ese cambio genera una ligera separación o pierde una afinidad, la afinidad de poderse unir acá. Como lo podemos ver aquí, vean, está unida, ¿sí? Entonces se une el ATP y pierde la afinidad de esta cabeza de, de miosina por unirse a la actina. Entonces, eso genera como un tipo de espacio, un tipo de separación. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que después de eso, se lleva a cabo una hidrólisis del ATP, ¿sí? Entonces, pues teníamos ATP, se hidroliza y eso hace que cambie su forma, ¿sí? Entonces, aquí les ponen esta línea punteada para demostrar dónde estaba esta cabeza de miosina. Estaba en esta región. Me voy a regresar en el esquema anterior, veanlo. Entonces, imagínense ahora que se llevó a cabo una hidrólisis del ATP. Entonces, en lugar de estar aquí, avanzó, es decir, se movió esa cabeza, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando está unido el ATP, pierde afinidad esta miosina por unirse a la actina, pero aquí ya no tiene ATP, ya tiene ADP, entonces ya se puede unir a la siguiente molécula de actina, ¿sale? Entonces aquí ya se desfosforiló, sale el ADP y entonces vean cómo hay una interacción más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que ya avanzó de una molécula de actina que estaba aquí estaba unida la miosina, ahora ya se movió acá. Y entonces en el siguiente paso, ¿qué va a pasar? Se va a unir el ATP, ¿sí? Se une el ATP, se separa, se hidroliza el ATP, entonces cambia su forma y a lo mejor ya se va a unir acá. Y en el siguiente punto se une acá, y así es como se va a llevar a cabo esa contracción muscular, ese movimiento, gracias a esta unión y separación mediada por el ATP, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que hay gasto de energía, ¿sí? Esta contracción muscular también tiene que ver con el aumento del calcio, ¿sí? La interacción molecular generadora de la fuerza entre los filamentos de actina y de miosina ocurre cuando el músculo esquelético recibe la señal del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, una terminación nerviosa va a desencadenar un potencial de acción, ¿se acuerdan? El potencial de membrana, entonces que puede ir avanzando a través de la membrana, ese cambio de cargas, y entonces eso va a generar, ¿sí? Un cambio en la membrana plasmática, en este caso de la célula muscular. Esta señal se propaga por unos túbulos, así se les denomina, túbulos transversos o túbulos T. ¿Y qué va a generar? La señal se transmite al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es como el retículo endoplásmico, pero acá pues es de las células musculares, ¿sí? Y es rico en calcio. Entonces, gracias a esto, se va a liberar ese calcio que va a ser necesario para que se lleve a cabo esa contracción muscular. ¿De qué manera? Este retículo sarcoplásmico, les había dicho, pues es una región del retículo endoplásmico, ¿sí? Sobre todo en células musculares. Y prácticamente así se le conoce. El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplásmico de las células musculares. Tiene una concentración elevada de calcio que se va a liberar por excitación eléctrica, ¿sí? Es decir, llamando la señal acá a la célula nerviosa y por lo tanto genera esa apertura de los canales y entonces se abren esos canales y se libera el calcio al citosol. Uy, ya están soltando cohetes. Y entonces aquí lo podemos ver.
¿sí? El canal está cerrado, ¿sí? Acá tenemos el- el lumen del túbulo T, entonces está cerrado. Acá tenemos el lumen del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Hay un potencial de acción, se abre el canal, ¿sí? Entonces, libera el calcio, que se une a este receptor que está unido al canal de calcio, pero ahora del retículo sarcoplásmico, y eso permite la liberación del calcio al citosol, ¿sí? Y con eso, pues, se puede generar esa contracción que está, aquí podemos verlo como está regulada esa contracción por troponina, ¿sí? Que también se le conoce, hay otra proteína que se le conoce como tropomiosina, que se va a unir a la miosina, ¿sí? Pero aquí podemos ver cómo esa tiene un sitio de unión a la miosina para bloquear a la trombomiosina. Entonces aquí vemos a la actina, ¿sí? Entonces, ¿cómo está unida esta proteína? Si hay calcio, se libera y entonces queda libre esa miosina y por lo tanto puede llevar a cabo la contracción, se puede llevar a cabo ese proceso que vimos acá, todo esto, porque ya está libre esa, esa miosina, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando hay calcio, pero véanlo, aquí vemos cómo está interactuando esta tropomiosina, que también se le conoce como troponina, cómo está interactuando con el filamento, entonces no lo deja avanzar, no lo deja hacer nada, ¿sí? Pero en presencia de calcio, ¿sí? Este es un esquema que representa esto, pero ya nada más una molécula de actina. Ya en presencia de calcio permite la liberación de esta trombomiosina. Entonces, ¿por qué? Porque está bloqueando la función normal del filamento. Y es que es importante porque, pues de alguna manera regula, si no todo el tiempo estuviéramos así moviéndonos, contrayéndonos, ¿no? Entonces, gracias a esto, a esta tropomiosina, pues de alguna manera regula eso. Se libera el calcio, entonces ese calcio nos indica que se tiene que llevar a cabo una contracción, entonces por eso es que se libera esa troponina o tropomiosina, ¿sí? Y entonces ya está libre esa miosina para que desencadene sus funciones normales que vimos acá en toda esta parte, ¿no? Bien, entonces como les había dicho, pues la clase la vamos a dejar hasta aquí. En la próxima, el jueves, si no falla el internet en todo el estado y en Mazatlán, no sé dónde vi, que también había fallado, comentaron, creo, en el grupo de WhatsApp. Entonces tendríamos la clase, ojalá ya tengamos esa clase. Y de todas maneras, yo ahorita voy, en cuanto esté listo el video, se lo subo y le subo las diapositivas hasta esta parte. ¿Sí? Gracias por su atención, chicos. Espero que haya quedado todo claro. Y si no, ya saben, pueden preguntarme lo que gusten, ¿sí? Relacionado con el tema. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Y pues aquí el video pues no se le va a nadie más, sino a mí.